antes de que las series fueran más rápidas y ruidosas. Apartamento para tres enamoró con un solo piso, 3 compañeros de piso y líos asegurados detrás de cada puerta. Nacida en 1977, era fresca, divertida y muy natural. Pero tras las risas había peleas de contratos y reinvenciones profesionales, pérdidas repentinas, enfermedades y desenlaces reales mucho más serios que cualquier guión de televisión. Hoy repasamos la vida del reparto de Apartamento para tres, el antes y el ahora, y la realidad tras una de las comedias más memorables de la televisión. Jack Tripper, el adorable y expresivo compañero cuyos enredos eran el motor de Apartamento para tres, fue interpretado por John Ritter. Nació el 17 de septiembre de 1948 en Burbank, con 28 años, al empezar en 1977. Jack funcionaba por no ser solo un típico soltero. Era un torbellino actoral lleno de encanto nervioso, torpeza milimétrica y a pura comedia física. Ritter convertía una caída, una mirada de asombro o una mentira desesperada en un espectáculo tronchante, haciendo que Jack fuera tan ridículo como entrañable. Su química con Janet, Chrissy, Terry y los caseros marcaba el ritmo frenético de la serie. El papel le valió a Ritter un Emmy y un Globo de Oro, consagrándolo como uno de los mayores genios cómicos de la televisión. Tras Apartamento para tres, siguió brillando en proyectos de éxito como Hooperman, Problem Child y 8 Simple Rules. Su repentina muerte, en 2003 por una disección aórtica, conmocionó a Hollywood. Jack Tripper sigue muy vivo en cada reposición, un ejemplo de gran comedia. Dejad un me gusta para apoyar este homenaje a su talento. Janet Wood, la inteligente y sensata compañera de piso que siempre evitaba que el caos de la casa se descontrolase, fue interpretada por Joyce DeWitt. Nació el 23 de abril de 1949, teniendo 27 años en 1977. Janet funcionaba porque aportaba el sentido común necesario al piso. Mientras Jack entraba en pánico y los enredos crecían, Janet solía mantener la calma y el orden con mucho ingenio, paciencia y la frustración justa para que la comedia funcionara. DeWitt le dio una calidez y un ritmo impecables, demostrando que el personaje serio en una farsa es tan crucial como el payaso más ruidoso. Su química con John Ritter le daba a la serie un gran equilibrio, convirtiendo a Janet en uno de los pilares emocionales de toda la historia. Al acabar la serie, DeWitt se alejó de Hollywood un tiempo, regresando más tarde mediante el teatro, proyectos independientes y algunas apariciones esporádicas en televisión. Hoy, en 2026, con 77 años, Janet sigue siendo una compañera de piso ejemplar, leal y totalmente esencial para mantener las risas a su alrededor. Larry Dallas, el elocuente mejor amigo que siempre metía a Jack Tripper en líos monumentales, fue Richard Klein. Nacido en Nueva York, en 1944. Tenía 33 años al estrenarse la serie en 1977. Larry funcionaba porque aportaba a la serie un tipo de peligro cómico muy diferente. Era seguro de sí mismo, seductor y rapidísimo mintiendo, siempre convencido de que su próximo plan saldría mucho mejor que el anterior. Klein lo interpretó con un encanto arrollador, haciendo de Larry un pícaro adorable en vez de un simple egoísta mujeriego. Su amistad con Jack propició algunas de las situaciones más tronchantes, cuando la audacia de Larry chocaba con Jack aterrorizado. Tras acabar Apartamento para tres, Klein siguió trabajando en televisión, en teatro y doblaje, apareciendo en muchas comedias de situación, producciones en gira y proyectos teatrales que mantuvieron muy afilado su ritmo cómico. Además, se mantuvo muy cercano a los seguidores de la serie mediante entrevistas y reencuentros. En 2026 tiene 82. Larry Dallas sigue siendo el colega que toda comedia necesita. Poco fiable aconsejando, leal de corazón y siempre a una frase de provocar el siguiente desastre. Terry Alden, la decidida enfermera que acabó compartiendo piso con Jack y Janet al final de la mítica Apartamento para tres, fue encarnada por la actriz Priscilla Barnes. Nació el 7 de diciembre del 53 en Fort Dix, Nueva Jersey, uniéndose a la serie con 27 años en el 81. El personaje de Terry funciona porque aportó una energía más madura al apartamento, sin romper el espíritu alocado de la serie. Era inteligente, atractiva y muy independiente, y más centrada que muchos de los personajes atrapados en los enredos semanales de Jack. Aún así, Barnes le aportó suficiente calidez y vis cómica para encajar con total naturalidad en el trío.
Entrar en una telecomedia de éxito tras grandes cambios de reparto no era fácil, pero Terry ayudó a estabilizarla en su recta final. Tras Apartamento para tres, Barnes consolidó una carrera constante en cine y televisión, incluyendo un papel en la película de James Bond, Licencia para matar, Mallrats, Los Renegados del Diablo y varios papeles televisivos posteriores. Con los años, habló con total sinceridad sobre la enorme dificultad de entrar bajo presión en una serie tan famosa. En 2026 tiene 72, y Terry sigue siendo recordada como la compañera que llegó tarde, mantuvo el tipo y ayudó a terminar el show. Dejad un me gusta. Helen Rower, la pintoresca esposa del casero, hambrienta de afecto y cuya gran calidez eclipsaba los gruñidos de su marido, fue encarnada por Audrey Lindley. Nació el 24 de septiembre de 1918 en Los Ángeles, California, y tenía 58 años al debutar en Apartamento para tres. Helen funciona porque transforma su frustración matrimonial en comedia con un guiño cómplice, un suspiro y un vestuario más chillón que las quejas de Stanley. Lindley la interpretó con gran ritmo y dignidad. Hay una maravillosa picardía, haciendo que Helen fuera mucho más que una simple esposa descuidada. Buscaba romance, atención y un poco de alegría, lo que daba a sus bromas un toque sorprendentemente humano. Su tremenda química con Norman Fell gustó tanto que los propios Roper consiguieron su propia serie derivada, Los Roper. Entre el 79 y el 80, Lindley ya llevaba décadas en el teatro, la televisión y el cine antes de convertirse en la favorita de la comedia, continuando en activo tras la serie con dramas y comedias. Falleció en el 97 a los 79 años de leucemia. Helen Rower sigue siendo un entrañable icono cómico. Audaz, divertida, un poco solitaria, pero vestida siempre como si se negara a quedar en un segundo plano. Stanley Rower, el desconfiado y tacaño casero cuyas miradas de reojo marcaron el lenguaje cómico de Apartamento para tres, fue interpretado por Norman Fell. Nació el 24 de marzo de 1924 en Filadelfia, Pensilvania, y tenía 52 años al debutar en el papel. Rower funciona porque hace gracia antes de abrir la boca, con esa mirada imperturbable de Fell a cámara. Su tono brusco y su constante incomodidad con la situación de Jack convirtieron a Stanley en el motor perfecto de los enredos. Era tacaño, anticuado y, a menudo, poco sensible. Aún así, Fell le dio la suficiente humanidad cómica como para que el público se riera de sus defectos en lugar de rechazarlo. Su matrimonio lleno de peleas con Helen se convirtió en una de las mejores dinámicas iniciales, dando lugar a la serie derivada, The Ropers. Antes y después de Tres en compañía, Fell trabajó continuamente como un gran actor de reparto en cine y televisión, con papeles memorables en El Graduado, Bullitt y muchísimos dramas de crímenes. Falleció en 1998 a los 74 por un cáncer de médula. Stanley Roper sigue siendo uno de los grandes cascarrabias televisivos. Un tipo que creía controlarlo todo cuando, en realidad, el chiste casi siempre iba por él. Lana Shields, la glamurosa white descarada vecina que perseguía a Jack dándole un toque picante y adulto a Tres en compañía, fue interpretada por Anne Wedgeworth. Nació en enero de 1934 en Texas, con 45 años al entrar en 1979. Lana funciona muy bien porque rompe por completo el ritmo habitual del Apartamento. En vez de dejarse confundir por Jack, ella sabe perfectamente lo que quiere, y esa gran seguridad lo pone nervioso a él, para variar. Wedgeworth la interpretó con audacia y un gran control cómico, creando un personaje inolvidable. Aunque su paso por la serie resultó muy breve, su personaje desapareció tras la cuarta temporada, dejando a los fans con ganas de haber visto mucho más de ella. Fuera de Tres en compañía, Wedgeworth tuvo una respetada trayectoria en teatro, cine y televisión, ganando un premio Tony por Chapter 2 y actuando después en producciones como Evening Shade y Magnolias de Acero. Falleció en 2017 a los 83 años tras una larga enfermedad. Lana es uno de los personajes efímeros más intrigantes de la serie, segura, divertida, y se marchó antes de que aprovecharan del todo su chispa. Chrissy Snow, la inocente compañera de piso que llevó el show al éxito, fue interpretada por Suzanne Somers. Dale a me gusta. Nació el 16 de octubre de 1946 en California, teniendo 30 al arrancar la serie. Chrissy funciona porque es ingenua sin resultar un personaje cruel. Sus malentendidos, reacciones de asombro y su risa inolvidable le dieron a la serie una de sus identidades iniciales más comerciales.
Summers la interpretó con una ligereza que hacía que Chrissy pareciera infantil, dulce y extrañamente audaz en su propia confusión. Pero tras el éxito llegó una de las disputas contractuales más famosas de la televisión. Tras pedir un aumento de sueldo bastante considerable, Summers vio reducido su papel y acabó dejando la serie, una ruptura profesional que ya es historia de Hollywood. Luego se reinventó como escritora y empresaria de salud y bienestar. Gurú del fitness, Pai estrella de paso a paso con el Thigh Master, convirtiéndose en un verdadero icono empresarial de la cultura pop. Tras una larga lucha contra el cáncer de mama, falleció en 2023 a los 76 años, un día antes de su cumpleaños. Chrissy sigue unida al legado de Summers. Alegre, muy polémica e imposible de olvidar. Frank Angelino, el estricto dueño del local que fue clave en la vida laboral de Jack Tripper, fue interpretado por Jordan Charney. Nació el 4 de abril de 1937 en Nueva York, debutando con 42 años. Angelino funciona porque saca la comedia del apartamento y la lleva hacia el gran sueño de Jack de ser un verdadero chef. Como propietario del restaurante de Angelino, presiona a Jack, lo interroga. Pai suele acabar metido en los malentendidos que persiguen a Jack a donde quiera que vaya. Charney lo interpretó con un estilo bastante seco y serio, dándole al personaje la autoridad justa para hacer más divertido el pánico de Jack. Su presencia ayudó a expandir las últimas temporadas, mostrando a un Jack que era mucho más que un compañero de piso oculto tras sus enredos. También era un hombre joven que intentaba construir una carrera profesional sólida. Fuera de la serie, Charney tuvo una larga carrera televisiva, apareciendo en series como The Doctors, Hill Street Blues, Law and Order y numerosas obras de teatro. En 2026 tiene 89 años y vive retirado de la actuación. Frank Angelino sigue siendo una cara muy familiar en las últimas temporadas, ese jefe que hacía sudar a Jack casi tanto como sus propias mentiras recurrentes. Mike, el tranquilo y simpático camarero del local Regal Beagle, quien ayudó discretamente a dar forma al mundo social de Three's Company, fue brillantemente interpretado por Brad Blaisdell. Nació el 15 de marzo de 1949 en Baltimore, Maryland, y tenía poco más de 30 años cuando apareció en la serie. Mike funciona porque todo lugar de reunión de una comedia necesita a alguien que encaje sin buscar ser el centro de atención. En el bar Regal Beagle solía estar siempre presente mientras Jack, Janet, Larry y sus amigos convertían una noche cualquiera en un nuevo escenario de enredos, ligoteos y explicaciones de lo más incómodas. Blaisdell le aportó al papel una presencia muy natural y cercana, haciendo que Mike pareciera ese tipo de camarero que ya lo ha visto todo, que conoce cada excusa barata y sigue sirviendo copas igual. Aunque era un papel bastante menor, enriquecía la atmósfera de la serie, dando a los personajes vida fuera de las paredes del apartamento. Fuera de Three's Company, Blaisdell actuó en diversas películas y programas de televisión, incluyendo Dynasty y Air, construyendo una carrera constante como actor de reparto. Falleció en 2018 a los 69 años por un cáncer de pulmón. Mike es un secundario muy querido. Deja un comentario si te gustaba su papel. Un rostro tranquilo tras la barra durante algunos de los momentos más caóticos de la serie. Dean Travers, el estricto decano de la escuela de cocina que ponía a prueba la paciencia de Jack Tripper, fue interpretado por William Pearson. Nació el 17 de julio de 1926 en Brooklyn, Nueva York, y tenía 51 años al debutar en Three's Company. Travers funciona muy bien porque le da a Jack otra figura de autoridad con la que tropezar. Jack sueña con convertirse en un chef profesional, pero cada cita con Travers parece traer un nuevo malentendido u otra excusa sumamente incómoda, o una nueva prueba para ver si Jack mantiene la compostura bajo presión. Pearson interpretó al decano con una seriedad maravillosamente seca y contenida, logrando que la comedia surgiera del contraste entre la dignidad académica y el puro absurdo televisivo. Sus escenas ayudaron a construir la vida de Jack fuera del piso, dando al show un lugar donde la ambición y la farsa chocaban siempre. Mucho antes de Three's Company, Pearson había participado en la clásica película de guerra Stalag 17 y continuó trabajando activamente en el cine y la televisión durante décadas. Falleció en 2004 a los 78 años a causa de una grave insuficiencia respiratoria. Travers sigue siendo una parte muy útil en todo el viaje de Jack. Ese hombre que hizo que la escuela de cocina pareciera tan peligrosa como vivir ocultando secretos. Felipe Gómez,
el entusiasta cocinero del restaurante de Angelino, cuyas divertidas y expresivas reacciones aportaron aire fresco a las últimas temporadas. Fue interpretado por Gino Conforti. Nació el 30 de enero de 1932 en Chicago, Illinois, debutando allí con 49 años. Felipe funciona porque aporta comedia laboral al entorno del restaurante de Jack. Es sumamente apasionado, leal, dramático y atrapado entre los enredos de Jack y exigencias de Angelino, convirtiendo la cocina en otro lugar más donde el pánico podía estallar. Conforti lo interpretaba con gestos muy expresivos y una gran chispa cómica, dándole a Felipe un ritmo muy divertido que encajaba con el caos de John Ritter. Su papel era secundario, pero lograba que la vida laboral de Jack pareciera mucho más caótica e impredecible. Antes y después de Three's Company, Comfort tuvo una trayectoria muy respetada en teatro, televisión y doblaje, con trabajos en Broadway y voces animadas como Datalus en la serie Hércules de Disney. Ahora en 2026, con 94 años, es historia viva de la serie. Felipe nos recuerda con alegría que la cocina de Jack nunca fue solo para cocinar. Era otro escenario más para la confusión, la lealtad y las risas. Linda, un personaje muy breve pero bastante entrañable en Three's Company, interpretado por la gran Anne Scadine. Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon, y tenía 29 años al aparecer. Linda representa uno de esos pequeños papeles de comedia que cruzan fugazmente el mundo de Jack, sumándose a ese ritmo constante de citas locas, malentendidos y divertidos enredos sociales. Scadine aportó una gran naturalidad y soltura a su papel, esa presencia que la hacía totalmente creíble en los momentos cómicos más rápidos. Su gran éxito en televisión llegó más tarde, cuando encarnó a la mítica Kate Tanner en Alf, haciendo de esa madre práctica y cariñosa que intentaba mantener el orden familiar mientras ocultaba a un extraterrestre. Ese papel le aseguró un hueco en la memoria de los años 80. Scadine también trabajó mucho en cine, televisión y teatro, y más tarde en diseño de interiores, demostrando tener una carrera polifacética y muy variada. En 2026 tiene 77 años y vive apartada de los focos de Hollywood. Puede que Linda sea solo un detalle en Three's Company, pero el gran éxito de Scadine la consagró. Dale un me gusta al video si disfrutas estos clásicos. El reverendo Luther Snow, padre estricto aunque cariñoso de Chrissy, cuyas visitas amenazaban con destapar la delicada convivencia del apartamento, fue encarnado por Peter Mark Richmond. Nació el 16 de abril de 1927 en Filadelfia, Pensilvania, teniendo 51 años al actuar en la serie. El reverendo Snow funciona de maravilla porque aporta una autoridad moral anticuada a una comedia de enredos y muchos secretos. Como clérigo y también como padre protector, ve la convivencia de Jack con las chicas bajo una perspectiva muy distinta, criando humor con los valores generacionales y la preocupación familiar, y los intentos de Jack por parecer decente. Richmond lo encarnó con firmeza, pero sin crueldad alguna, haciendo que fuera un tipo imponente pero muy cariñoso con Chrissy. Más allá de esta ficción, Richmond sumó una carrera increíble dentro de la televisión, el cine, teatro y literatura, apareciendo en Dinastía, Beverly Hills 90210, The Twilight Zone y otros clásicos. Trabajó durante décadas mostrando la tremenda solidez de un actor de reparto muy confiable. Richmond falleció en 2021 a los 93 años por causas naturales. El reverendo Snow sigue siendo un invitado memorable. El padre cuya llegada ponía nervioso a Jack incluso antes de abrir la puerta. Arlene Price, una de esas mujeres seguras de sí mismas que se cruzó con Jack Tripper en Three's Company, fue encarnada por Sandra Corry. Ella nació el 11 de enero. Nació en 1947 en Los Ángeles, con 30 años en la serie. Arlene funciona porque encaja en el ciclo infinito de atracción, confusión y ritmo cómico de la serie. Para Jack, el romance casi nunca resulta sencillo. Cada cita puede convertirse en un malentendido, cualquier charla se vuelve una coartada, y cada mujer encantadora desata un caos total en la trama. Corry aportó seguridad y elegancia al papel, logrando que Arlene fuera más que un simple chiste. Fuera de Three's Company, Corry forjó una larga trayectoria en televisión y cine, en series como Magnum o Murder, She Wrote, ahí, llegando después a un gran público con las películas de The Hangover. También ha trabajado en producción, en eventos públicos y labores filantrópicas, manteniendo su presencia constante en la industria. Hoy en día tiene 79
Arlene sigue siendo una de esas breves actrices de comedia con un gran talento. Comenta si quieres ver más historias así. Phil Green, uno de los memorables personajes que interpretó Jeffrey Tambor en la mítica Three's Company, fue encarnado con esa torpe autoridad que más tarde se convertiría en el sello cómico de Tambor. Nació el 8 de julio de 1944 en San Francisco, y tenía 37 años al hacer del Doctor. Green funciona porque Tambor poseía un don especial para hacer que la seriedad profesional se transformara en pura incomodidad, ideal en una comedia llena de enredos y explicaciones nerviosas. Sus personajes podían entrar pisando fuerte y acabar metidos en los mismos líos que el resto del reparto. Tras Three's Company, Tambor se convirtió en un gigante de la televisión gracias a The Larry Sanders Show, Arrested Development, Transparent, ganando grandes premios y el aplauso de la crítica. Su etapa posterior se complicó por graves acusaciones de conducta inapropiada en Transparent, lo que provocó su salida de la serie y transformó el debate público sobre su legado. Aún así, su impacto en la comedia televisiva actual sigue siendo enorme. Hoy, Tambor tiene 81, y sus cameos en la serie se ven hoy como los primeros destellos de un actor experto en encarnar la inseguridad, el ego y el fracaso absoluto. Barbara Howard, personaje invitado que pasó fugazmente por el divertido mundo de Three's Company, cobró vida gracias a Taffy O'Connell. Nació en mayo de 1951 en Providence, Villa Rosa la treintena cuando hizo su aparición en esta mítica serie. Bárbara funciona de maravilla en ese desfile de citas desastrosas, visitas inesperadas y divertidos enredos sociales. Isa Clays de invitada capaz de disparar los nervios de Jack y agravar cualquier malentendido en un abrir y cerrar de ojos. O'Connell aportó una energía arrolladora y deslumbrante ante la cámara, pero su fama posterior se consolidó con fuerza en el cine de culto. Es muy recordada por Galaxia del Terror, joya de ciencia ficción de 1981 con legión de fans. Con los años, siguió trabajando de forma constante en televisión, cine y convenciones de fans, lugares donde estas estrellas suelen revivir gracias al inmenso cariño de su público. Hoy, a sus 75 años, Barbara Howard sigue unida a una actriz de trayectoria singular en la cultura pop. Oscuros, de culto absoluto para los fans. La señora Alden, un personaje secundario de Three's Company con gran chispa, fue interpretado por la genial Mina Kolb. Nació el 7 de junio de 1926 en Chicago, Illinois. White tenía 55 años al salir en la serie. La señora Alden funciona porque sabía perfectamente cómo bordar un papel breve. Por favor, dale me gusta al video. Un buen actor invitado en un enredo tiene que entrar rápidamente para marcar su punto de vista y unirse al ritmo ágil de la comedia sin frenarla. Waiko dominaba exactamente ese arte. Su trayectoria en el mundo de la comedia era muy profunda, incluyendo actuar en el mítico Second City de Chicago, donde el ritmo, la improvisación y el instinto lo eran todo. Además de Three's Company, apareció en series como The Mary Tyler Moore Show o Mad About You, y otras comedias televisivas, aportando una presencia muy fresca e inteligente a sus pequeños papeles. La carrera de Cole Knox recuerda cuántos actores talentosos ayudaron a crear comedias clásicas desde un segundo plano. En 2026, cumple 100 años y se la extraña. Alden es solo una pequeña parada en una larga vida de comedia. Prueba de que incluso personajes breves pueden mostrar la seguridad de un gran oficio. Roland Wood, un personaje secundario en la serie Three's Company, interpretado con la soltura de un veterano actor de reparto, cobró vida gracias a Min Maxellman. Nació el 30 de diciembre de 1932 en Memphis, con 47 años en la serie. Roland funciona porque Maxellman tenía esa presencia que hace que los papeles pequeños se sientan reales de inmediato. Podía entrar en una escena con un ritmo muy sureño, una expresión seria o una autoridad silenciosa, sugiriendo más historia de la que el guión requería explicar. Esa cualidad lo hizo valioso durante décadas en televisión y en cine. Además de Three's Company, Maxellman apareció en Deliverance, The Waltons, Hero Street Blues, Designing Women y muchos otros proyectos, haciendo a menudo de oficiales, vecinos, hombres de negocios o tipos con un encanto algo reservado. Su carrera fue de esas que sostenían la televisión clásica, sin estar siempre bajo los focos, pero enriqueciendo siempre el universo que rodeaba a las estrellas. Falleció en 2005 a los 72 años por complicaciones tras varios derrames cerebrales. Roland Wood puede ser un papel muy breve,
Pero el gran legado de Musselman sigue siendo un tributo a los actores de reparto que dieron textura a la televisión americana. Ralph Furley, el extravagante y divertidamente inseguro casero que trajo un nuevo ritmo de comedia a Three's Company, fue magistralmente interpretado por Don Knotts. Nació el 21 de julio de 1924 en Morgantown y tenía 55 años al unirse en 1979. Furley funciona porque aparenta una total seguridad, pero es puro nervio por dentro. Su ropa llamativa, su orgullo exagerado y sus constantes malentendidos lo convirtieron en el relevo perfecto tras la marcha de los Roper, dando a Jack, Janet y a los compañeros de piso un casero entrometido y maravillosamente ridículo. Knotts lo interpretó con la misma brillantez nerviosa que ya había hecho legendario a Barney Fife en The Andy Griffith Show, ganando varios premios Emmy. On Three's Company convirtió cada mirada de sospecha y reacción exagerada en pura comedia clásica de televisión. Después de la serie, Knotts siguió actuando en películas, televisión y proyectos de reunión, siendo un cómico muy querido en su país. Falleció en 2006 a los 81 años por complicaciones pulmonares y respiratorias. Furley sigue siendo inolvidable. Un hombre que intentaba desesperadamente parecer genial mientras la comedia le quitaba la alfombra bajo sus pies. Cindy Snow, la dulce y torpe prima de Chrissy, que llegó a Three's Company en una de sus mayores transiciones, fue interpretada por Jenna Lee Harrison. Nació el 12 de junio del 58, en Northridge, California, con 22 años al unirse a la serie en 1980. Cindy funcionó porque llegó en un momento difícil, reemplazando a un personaje muy querido mientras intentaba aportar su propia identidad cómica al famoso apartamento. En vez de copiar a Chrissy, Harrison apostó por la torpeza física y la inocencia, haciendo de Cindy esa clase de persona capaz de sembrar el caos con solo intentar ayudar. Su torpeza dio a Jack y Janet un nuevo ritmo ante el que reaccionar. Ahí su breve paso sirvió de puente entre los años de Chrissy y la llegada de Terry. Tras Three's Company, Harrison consiguió otro papel destacado en televisión como Jaime Ewing en Dallas, sumándose a uno de los mayores dramas de la época. Más tarde apareció en telefilmes, anuncios comerciales y eventos públicos antes de dejar la actuación de forma regular. En 2026 tiene 68 años, y Cindy nos recuerda lo difícil que es entrar en una comedia mítica y hacer sonreír a la gente. Este es nuestro repaso a Three's Company antes y ahora. Una comedia basada en malentendidos. Un ritmo perfecto. Actores que hacían que el caos pareciera sencillo. Algunos se convirtieron en leyendas, otros se alejaron de la fama, y algunos nos dejaron demasiado pronto. Pero cada portazo, excusa nerviosa y reacción perfecta aún conserva toda su chispa. ¿Qué historia te ha sorprendido más? Por favor, comenta si quieres que hablemos de más clásicos como este. Si este viaje te trajo recuerdos, no olvides dar me gusta y suscribirte, y volver a vernos muy pronto por aquí.